hacia afuera, el surco del tracto, perdón, hacia adentro, por el surco del tracto olfatorio, en la línea media. Y hacia afuera por la fisura orbitaria lateral, que es esta que está aquí. ¿Sí? ¿Estamos vivos? Ok. Y todo esto que está aquí, en esta H que acabamos de formar aquí, se conoce como las circunvoluciones orbitales. Circunvoluciones orbitales, todo lo que está con toda la H. Y estas circunvoluciones orbitales se van a dividir en una anterior y en una posterior. ¿Cuál sería el nombre completo? Circunvulación orbitaria anterior, circunvulación orbitaria posterior. Y que está en el lóbulo frontal medio, en la porción orbitaria del lóbulo frontal medio. Eso, o circunvulación frontal media. ¿Sí? ¿Estamos vivos? Sí. ¿Ok? Y todo lo que queda por fuera del lateral de la fisura orbital lateral. ¿Qué sería? Inferior, circunvalación frontal inferior. Sería la porción orbitaria del lóbulo o de la circunvalación frontal media. ¿Sí la cachamos? ¿Estamos vivos? Jesucito santo. Todo esto solo es un trabalenguas, parece difícil, pero es solo trabalenguas más. Nada más. ¿Sí? Por esto le hablas a un pobre abogado y lo mareas y le dices, wow, tú eres el Dios del conocimiento. ¿Sí? ¿Estamos vivos? Ajá. Ok. Entonces, tengo una fisura que es una fisura que nos va a ayudar acá, en cambio, lo que sería para definir el lóbulo parietal. Sí, que ustedes sepan. ¿Se dan cuenta que ya lo definimos a todo el lóbulo frontal? Y así como vimos una carga unitaria en lo que es la porción piramidal, en lo que es la opercular, ¿no tiene igualmente división clara? No, porque si yo abro esto, me voy a encontrar con el lóbulo de la isla. Porque cuando yo abro ya aquí la fisura lateral, me voy a encontrar con un lóbulo que es el lóbulo de la isla. Entonces, de esos tres solo estamos viendo la parte orbitaria, la que se ve. Exacto, por eso dije que corresponde esto de aquí, corresponde a la porción orbitaria del lóbulo de la circunvalación frontal. ¿Y acá dónde queda el encéfalo? El ritencéfalo es toda esa parte que está con las estrías, la evolución perforada. ¿Sí? ¿Estamos vivos? Sí. Entonces, no puedo, cuando yo cojo y abro esto así, supuestamente para llegar a la porción interior, me voy a encontrar con el lóbulo de la isla. ¿Sí? Es un lóbulo que está metido en esta cisura. Esa cisura era la que se conocía antes como cisura de Siemens, que es la cisura lateral. Cisura de Siemens. Por ejemplo, esta cisura de aquí, la cisura central, se la conocía como cisura de Rioland. En buen español, cisura de Roland. ¿Sí? ¿Estamos vivos? Es la cisura central. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces, ¿qué? Ya, ahora, eso iba a decir. Si tú quieres darle una forma, si quieres comparar, darle una fórmula al lóbulo frontal, una forma geométrica, ¿qué forma geométrica le darías? No, sabes que a Julián no le gusta mucho los círculos, le gusta siempre lo poliédrico, o sea, que tenga varios lados. ¿Cómo? Sin miedo. Piramidal. Es una pirámide. ¿Sí? Esta es la base, tienes una cara que sube, otra cara lateral y una cara medial. Entonces, ¿cuál es la forma del lóbulo frontal? El lóbulo frontal se lo describe como una estructura piramidal de vértice truncado, porque el vértice que sería este que está aquí o este que está aquí no termina en punto, es truncado. Entonces, el lóbulo frontal es de forma piramidal, ¿sí? De vértice truncado. Su base, ¿con qué se estaría relacionando? Se estaría relacionando, la base estaría pegada aquí, ¿no es cierto? Es la base que está pegada acá, ¿sí? En pocas palabras. Ojo, si en este momento nosotros estamos dentro del lóbulo parietal, aquí dentro del lóbulo parietal, y eso es anterior y eso es posterior, esa pared de ahí sería la base del lóbulo frontal. ¿Sí la cachó? Sí. Entonces tenemos la base, pero ¿cuáles son las tres caras? Entonces defino. El lóbulo frontal es un lóbulo que tiene forma piramidal de tres caras, con vértice truncado.
El vértice truncado, este vértice truncado se conoce con el nombre de polo anterior del lóbulo frontal. O también algunos le quieren llamar simplemente polo frontal. ¿Sí? ¿Estamos vivos? Ya estamos definiendo eso. Son tres caras. Mira, una cara es una cara lateral donde tienes todo esto que acabamos de describir. Circunvalación precentral, superior, media, inferior, que se divide a su vez en orbitaria, triangular y hipercular. ¿Sí? La cara medial que encontramos de bueno. Que la circunvalación frontal superior se encuentra igual que lo dijimos acá, pero con otra estructura. Se encuentra anterior y superior a la cisura de la línea. ¿Sí? ¿Estamos bien? Cisura del cíngulo. Me equivoqué con la línea. ¿Sí? Del cíngulo. ¿Sí? ¿Estamos vivos? ¿Ok? Y en la cara inferior ya vimos todo lo que se encuentra. En la cara inferior tenemos tres. Mira, yo puedo poner, les digo, o sea, es un asunto de razonable. Yo te puedo preguntar en el examen cuáles son los lóbulos que se encuentran en la cara orbitaria del lóbulo frontal. El lobulillo recto, los lobulillos orbitarios, ¿o cierto? Lo anterior y posterior, y la porción orbitaria del ¿la cachó? Papaya, ¿sí o no? Entonces yo puedo decirte también el lóbulo frontal en cuántos lobulillos o circunvalaciones está dividido. El lóbulo frontal. ¿Cuánto? O sea, pero es en general o sí toditos. Claro. Entonces por eso hay que cacharlo. Estos tres son una división del lóbulo frontal inferior. Igualmente la cara inferior. Entonces 1, 2, 3. Y estos de acá son 1, 2, 3, porque estos simplemente son división. Entonces, ¿cuántos han sido? 3. Claro, el precentral. Entonces tienes que el lóbulo frontal se divide en 4 lóbulos o circunvoluciones principales, ¿sí? De las cuales en la cara lateral el lóbulo o la circunvolución frontal inferior se va a dividir a su vez en 3 porciones. Ojo acá, vean ustedes esto. Las circunvoluciones se clasifican en circunvoluciones principales o primarias y secundarias. Entonces, el lóbulo frontal tiene 4 primarias, de las cuales el lóbulo, la circunvolución frontal inferior, tiene 3 secundarias. ¿Sí la cachó? Sí. ¿Ya? Entonces, ¿el lóbulo frontal superior tiene alguna secundaria? No. Sí. El lobulillo recto. ¿Qué es lobulillo recto? El lobulillo recto. ¿Por qué te preguntar? ¿A quién pertenece el lobulillo recto? A la circunvolución frontal superior, ¿sí? Y está limitado por. ¿Cuáles serían los límites? ¿Ya se acuerdan de los límites? Por ejemplo, ¿cuáles dirías que son los límites de esto? ¿Ya? ¿Ya? Adelante. El polo, perfecto, ningún borde, el polo del frontal. ¿Y atrás? Las estrías olfatorias. Exactamente cuál. Mira, si yo cojo esto y lo pongo en una lupa, lo voy a poner, no la lateral, la medial. ¿No? Tienes aquí, si yo esto lo pongo en una lupa, tengo acá la línea interhemisférica del un hemisferio, la línea interhemisférica del otro hemisferio, ¿no es cierto? Y aquí tengo, este sería el límite interno de este recto. Y acá tengo yo la estría, del surco del tracto olfatorio. Y hacia atrás este se va a dividir en 2 ramitas. Una estría medial. Entonces, el límite posterior de este lobulillo es esta estría. ¿Sí? Y acá sería el polo, no el borde, el polo. ¿Sí? ¿Estamos vivos? ¿Sí? Ok. Para hacerlo del parietal, tenemos una fisura. Y aquí vienen algunas variaciones que algunos hablan de diferente manera, pero es lo mismo preocupados. ¿Sí? No hay ningún problema. Lo más fácil es escribir de la siguiente manera. Lo más fácil.
que si yo tengo una cisura prefrontal, voy a tener una cisura postfrontal. Pero para Rouvier, esa cisura postfrontal es parte de una cisura más grande, que es la cisura transversa. ¿Sí? Ok, entonces, hagámoslo primero de la manera más fácil y luego lo entendemos el ruido un poco para que no se sienta mal. ¿Sí? Entonces tengo una cisura postcentral. Esta cisura postcentral baja paralela y posterior a la cisura central, y me va a dar, por ende, compañeros de la vida, lo que sería la circunvalación. ¿Cómo sería esta? Postcentral. Entonces, ojo acá, lo que definimos hace un rato, el opercular es un giro, lo voy a hacer con unas flechitas, un giro que está uniendo estos dos individuos. ¿Sí? Es un giro. Esas flechitas no existen, solo es un dibujo. ¿Sí? Es un giro. ¿Sí? Cuidado. A veces no explico eso y una vez sí en un examen alguien me había puesto una línea adicional. Y eso son mis corchetes, o son las flechas. ¿Sí? ¿Y esta cómo se llamaba fisura? Esta es la postcentral y esto es un giro que se llama el opercular. Entonces, ¿qué une o qué comunica el giro opercular? El lóbulo. Y este pertenece al frontal y este va a pertenecer al parietal. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, aquí tengo yo una cisura que baja paralela, igual que esta, pero está aquí más o menos a la línea media de la postcentral. Baja paralela a esta. ¿Ok? Que es bastante pronunciada. Esa es la cisura transversa. ¿Sí? O también conocida como cisura intraparietal. Pongámosle intraparietal. ¿Sí, por favor? Sí. Para quedarnos con un solo nombre. Ya, ojo acá. Entonces, para los que les gusta leer Rouvier, ojo acá. Para Rouvier, la cisura intraparietal está compuesto por dos porciones. Una porción ascendente y una porción transversa. Donde la porción ascendente toma el nombre de cisura postcentral. Y según Rouvier, a veces esta cisura postcentral se prolonga con una pequeña rama hacia arriba. ¿Sí? Y la porción transversa es la porción intraparietal propiamente. ¿Sí? ¿Estamos vivos? Y atrás, para limitar, entonces, miren, hoja, he puesto yo el límite anterior del parietal. El límite anterior del parietal sería la cisura central. Me falta poner un límite posterior. Se dice, más o menos, que si esto era polo frontal, ¿qué crees tú? Polo occipital, ¿no es cierto? Entonces se dice que desde el polo occipital, más o menos unos 5 centímetros, siguiendo el borde superior de los hemisferios, encuentro una cisura que es la cisura parieto-occipital. La estoy poniendo de este. Ojo acá antes que lo dibujes. Ojo acá. Pero resulta que esta parieto-occipital no se la ve muy bien en la cara lateral. Es muy definida en la cara medial. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que acá, para poder hacer el estudio, los anatomistas dijeron, vamos a proyectarla. ¿Por qué? Porque más o menos a 5 centímetros del polo occipital, en el borde lateral del hemisferio cerebral, yo aquí tengo una incisión, que es una muesquita muy pequeña que se llama incisión o muesca preoccipital. Entonces, yo cojo imaginariamente, porque no existe, ¿sí? No existe visualmente, yo prolongo desde esta muesquita de la cisura parieto-occipital, prolongo imaginariamente, por eso lo pongo entrecortado, es una línea imaginaria que va a llegar desde la muesca. Sí, sí tenemos la palabra muesca, ¿no es cierto? Es un pellizquito, ¿no es cierto? Como cuando tu enamorada te muerde el labio y te dejas. Entonces una muesquita, no una muchita, una muesquita. Entonces la muesca, y acá tengo una incisión que no es otra cosa más que una muesca también. Esta muesca, para ir relacionando anatomía que hemos estudiado, se produce por el borde superior del peñasco. ¿Se
acuerdas que el peñasco era así? Ya hemos visto. Esta muesca se produce por eso, ¿sí? ¿Ya? Entonces yo la prolongo a esta, la prolongo y yo tengo aquí lo que sería la proyección de la cisura parieto-occipital, que para Rouvier se llama occipito transverso. Occipital transverso. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo ustedes quieran? No, se llamaba la mosca de la La muesca es la muesca preoccipital. Preoccipital. Los dos nombres están bien, no hay ningún problema. Pero, ojo, lo que yo quiero que te acuerdes de esto es que realmente esta línea no existe en la vida real. Sí, no existe. Sí, me van a entender. Pero sí existe en la cara medial. En la cara medial, pero ahí no hay ningún problema porque voy a coger igual 5 centímetros. Este es anterior y este es posterior. Voy a coger 5 centímetros del polo hacia abajo, del borde inferior. Voy a coger 5 centímetros y trazo. Es una cisura. Una cisura, que es así la cisura parieto-occipital. No, esta cisura parieto-occipital que está en la cara media se llama parieto-occipital. ¿Ya? Pero esta parieto-occipital, esta muesquita que está aquí, es la que se proyecta aquí, en la cara lateral. Y no veo más. Pero tengo otra muesca acá, que es la muesca preoccipital. Pues los anatomistas trazaron una línea imaginaria de aquí hasta acá. ¿Sí? ¿Ya? Pega acá para hacer entender algo. Acá tenemos un hígado. Cuando tú vas arriba de la vida real, nunca ves eso. Lo ves todo rojo. ¿Sí conocen los hígados de vaca? Sí. ¿Cuándo has visto así colores? Entonces, toda esta segmentación que se hace son segmentaciones imaginarias con puntos de referencia. Por ejemplo, esta línea que está aquí, ya esta línea de acá tiene un punto de referencia respecto al fondo de la vesícula. Entonces, esta línea entrecortada es una línea imaginaria que se me hace que está ahí. ¿Sí? Entonces, toda esta división se llama segmentación. Entonces, lo que pasó ya con el cerebro, todo lo que estamos haciendo es una segmentación. Y cada una de esas cosas que hemos visto son puntos de referencia. No todas las líneas tú las vas a ver. Ve, aquí está. Es como cuando te metes en Google Maps. El Google Maps dice, esta es la calle. Buenazo, esta es la calle. Pero acá no. Sí, acá dice, ve, está entrecortada. ¿Será? ¿No será? Sí, entonces son puntos de referencia. Entonces, hay cisuras que son principales, son más fuertes y se las puede ver. Por ejemplo, una de las líneas que es de referencia que se la puede ver es esta. ¿Por qué se la puede ver? Porque aquí está justamente la inserción de un ligamento falciforme que se va a dividir en 2 ligamentos más. Se la ve, ¿no hay? Entonces, el cirujano cuando ve esto dice, bueno, de aquí yo trazo más o menos imaginariamente hasta lo que sería un punto medio del fondo de la vesícula y voy hacia arriba, y hacia arriba tengo que encontrarme con la salida de la vena cava superior. Trazo eso, y si yo tengo un tumor acá, entonces veo lo uno, veo lo otro y ¿sí? O sea, no tienes algo así tan definido. Entonces lo mismo pasa acá. Entonces acá es esa línea entrecortada que hicimos acá en la cara lateral, no es otra cosa más que una proyección que hicimos como la línea punteada que está ahí. Nada. Pero a Rouvier le encanta fregarnos la vida porque él nació para eso. ¿Sí? Ese fue su destino, fue su maestro igual de división, fregarnos la vida a todos los estudiantes de anatomía. Entonces, esa se llama occipital transverso. Esa línea punteada se llama occipital transverso. La proyección. Que simplemente, entonces, ¿esa línea existe? No, pero para Rouvier sí. Y para el examen también. Sí. Y no, la parieto occipital de donde van las mismas muestras de la Sí, las mismas muestras. Las mismas muestras. Pero ahora aquí hay algo, por ejemplo, Rouvier dice que esta línea parieto occipital termina, no llega hasta la muesca, sino que termina un poco por detrás del espleno. ¿Sí? ¿Sí la cachamos? Del esplenio. Del espleno. Del cuerpo calloso. Del cuerpo calloso. Un poco por detrás del espleno. ¿Sí? Se dirige a la otra mosca, pero no llega. No llega. O sea, como que le quiere coger, si esto es la rodilla, ¿no es cierto? La rodilla es anterior, ¿te acuerdas del cuerpo calloso? La rodilla, cuerpo y esplenio o rodilla. ¿Ya? Entonces esta línea dice que se dirige hacia acá, no hacia la muesca. ¿Sí? ¿Estamos vivos?
¿ok? Pero no llega a tocarle la nalga al cuerpo calloso. Se muere de ganas, pero no. ¿Sí la cachamos? ¿Ya? Entonces, aquí lo que va a hacer, entonces aquí tenemos que el límite entonces del lóbulo parietal, el límite anterior sería la cisura central, el límite posterior sería la línea occipital transversa, ¿sí? Que es una proyección que va desde la muesca de la línea occipito-parietal, o surco, perdón, del surco occipito-parietal, y hacia arriba y hacia abajo por la muesca preoccipital. La cachamos. ¿Ya? Y el límite inferior sería todo, quitemos un poquito este metió mucho cuidado. El límite inferior sería todo lo que queda por arriba de la terminación de la cisura lateral. ¿Sí? Aquí es menos definido todavía el cerebro, es mucho menos definido. Y si es cerebro de mujer, todavía más. ¿Sabes que una de las cosas que uno tiene que saber cuando tú tienes una relación ya estable con una persona y la quieres y la amas, tienen que las mujeres saber esto? Los hombres ya es un milagro que comamos chicle y caminemos. Eso ya es un esfuerzo sobrehumano. El hombre tiene todo por cajas, por estructuras. Por ejemplo, aquí los hombres no me van a dejar mentir. Al menos si te identificas con ese sexo, lo vas a tener. No, es que el cerebro no tiene nada que ver con eso, así que igual vas a tener el mismo cerebro. ¿No les ha pasado a ustedes que una vez nos metemos a conversar de fútbol y no hay quien nos saque de ese tema? Y eso no entienden las mujeres. Las mujeres no pueden conversar de un solo tema. Están hablando de los colores de la cortina y de pronto están arreglando el problema mundial en Irak. O sea, ¿por qué? Porque el hombre tiene, el sistema de pensar del hombre es por, como decir, alguien lo compara con cajas, con cajones. Él coge un cajón, es el cajón del fútbol, y te metes en el cajón del fútbol y no hay quien te saque de ahí. Otro día coges el cajón de la política y empiezas a arreglar el problema económico del país en 2 minutos, que correa 8 años y no puede, pero tú en 2 minutos ya lo estás haciendo, ¿sí? Entonces, y así somos los hombres, pero las mujeres todo está conectado. ¿No se han dado cuenta, damas, que ustedes están conversando en una cosa y de pronto ya está en otra cosa y están en otro y en otro y en otro y en otro? Y si estás con tu pareja y tu pareja está así borracho. Y tu pareja se va a poner bravo, ¿por qué? Porque tu pareja viene contento, el varón viene contento. Yo me acuerdo todavía la primera cirugía que yo hice. Y ya tenía 10 partes, las 10 primeras cirugías ya tenía los 10 partes firmados porque los hice yo y yo llegué contentísimo de mi esposa. Y le dije, mira mija, ya hice, mira, aquí están los 10 partes y esta cirugía fue la de acá y esta la de acá. Dice, oye mijo, verás que las cortinas están así, sígueme contando. No te interesa. No es eso, sino que la mujer tiene esa capacidad de estar en una cosa y de pronto ¡tac! Coge otra cosa, pero los varones no, los varones nos metemos en eso y nos metemos en eso. Y otra cosa que las mujeres jamás van a poder entender, nunca en su vida, pero porque los que creemos en Dios decimos, Dios nos hizo así. Si tú crees que descendiste de un mono, si te parece, yo te dejo, no hay problema. Es la caja de la nada. Se demostró ya en la Universidad de Filadelfia que el hombre es el único ser, hombre, sexo masculino, que es capaz de pensar en nada. Hicieron los electrodos, pusieron los electrodos a verlos a los hombres, y el científico tuvo que decir, oye, se pusieron las líneas casi isoeléctricas, porque el encéfalo también hace sus lineecitas, y se pusieron súper casi isoeléctricas, quiere decir cero. Ni para abajo ni para arriba. Entonces el científico dice, anda a ver si está respirando. La mujer no puede hacer eso. La mujer, no sé si te ha pasado, no sé si hay gente aquí que es casado, aquí una pareja estable y le pregunta a tu esposo, ¿en qué estás preguntando? Pero ¿cómo puedo estar pensando en nada? No, es que así somos, uno no está pensando en nada, sino a veces uno coge el control remoto y coges el televisor y tú estás así. Tu mujer te pregunta, ¿qué estás viendo? Nada. ¿En qué estás pensando? Nada. Varones, ¿cuántas veces su mamá alguna vez les dijo, ya te dije que botes esto, ahora esto y no lo hiciste? ¿Sabes por qué? Porque entra por tu oído, entra a la caja de la nada, y como en la caja de nada no hay nada, y nunca hiciste. Y nunca hiciste lo que te dijeron, y tienen que repetírtelo 3, 4, 5 veces. Entonces es cuando la mujer empieza,
me amara, al primer pedido lo hiciera, pero no me ama. Es por eso el cerebro de la mujer está más interconectado. No puede meterse en algo que sea nada. Siempre tiene que estar pensando en algo. Entonces cuando la mujer quiere entender esto, cuando la mujer quiere entender esa diferencia, y el hombre dice, ¿qué pasó esto? Querían que las mujeres entiendan que el hombre es capaz de pensar en nada. No sé si alguna vez los que manejan, sobre todo los varones, de pronto te das cuenta, ¿cómo llegué acá? No estabas borracho, pero estabas. Por eso es peligroso. ¿Sí? Entonces, cuando las mujeres te dijeron, tienes que entenderle a tu esposo que va a haber momentos en que se va a quedar callado, y tú le vas a preguntar en qué estás pensando y te va a decir en nada. Entonces la mujer, como todo está conectado, lo primero que va a pensar, ¿qué crees? Ya está pensando. ¿Cómo? Porque no puedo entender que no piense nada. Entonces le dijeron, tienes que entender. Entonces una vez la mujer se había acercado donde este científico le ha dicho, yo quiero entenderte, mi amor, porque quiero saber. Dice, quiero que entres a la caja de la nada. Pues no puedes entrar. ¿Por qué? Porque si entras ya hubiese algo. ¿Sí? ¿De la nada qué hay? Nada. Y además dice, si yo te dejo entrar a la caja de la nada, poniendo el ejemplo como si fuese una caja, tú vas a llegar a la caja de la nada y vas a empezar, falta un cuadrito por aquí, una mesita por acá, falta. ¿Sí? Si la cachas, la mujer tiene que estar siempre con su cerebro en alguna actividad haciendo algo. Entonces cuando la próxima tú le preguntes a tu compañero o a un enamorado o a tu esposo, ¿qué estás pensando? Es algo real, es algo científico. Está pensando en nada. ¿Sí? Y ojo, no está pensando en otra, sino nada. Y ojo, y cuando tú le pidas algo a alguien, sobre todo si es de sexo masculino, varón, y tiene el cerebro de varón, no estoy hablando de afinidad sexual, sino de ese cerebro. Entonces, si tú le vas a pedir algo, vas a tener que recordárselo 1, 2 o hasta 3 veces. Esto sirve mucho para las mamás. Cuando uno aprende esto, las mamás saben bastante. ¿Por qué? Porque ya saben que ya no tienen que decirle primero al esposo, saca la basura, al esposo. Al otro día, sigue la basura. ¿Sí? Saca la basura. Al otro día, sigue la basura. Dice una vez una dama que había puesto la basura en medio de la sala, para que cuando él llegue, pues vea la basura y la saque. ¿Qué crees que hizo? Entonces este científico dice que cogió y les preguntó a las damas, señoras, dice, ¿y ustedes qué hacen cuando le piden a su esposo que saque la basura? ¿Qué esperan? Que la saque. ¿Y no se lo ha vuelto a repetir? No, dice, si él me amara, lo hiciera de una. Dice, entonces no me ama. ¿Y por qué no se lo vuelve a repetir? Dice, pero ¿cómo te imaginas? Dice que le había preguntado a 10 mujeres y después ya no quiso más porque casi las 10 lo matan. Entonces, esa es una de las grandes diferencias de todo este hermoso y precioso cerebro. Y esto básicamente está en este sector que es el sector límbico, que ya lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahí no puede haber nada, ahí sí tiene que haber algo. Compañeros de la vida, vamos a continuar. Tengo que hacer una labor que me encomendó el jefe de posgrado y de ley tengo que irme porque me dice que antes de las 12 tengo que estar con ese informe. Entonces, continuemos la próxima clase, ya nos vamos a pasar un poquito. Vamos, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal y compañeros de la vida haríamos comisuras intermistéricas y daríamos examen el día lunes de la segunda parte de neuro y haríamos las prácticas el mismo día lunes con un grupo y otro grupo. Podemos dividirnos en 3 grupos. Un grupo se podría quedar a la práctica el día lunes y otros 2 grupos a la práctica el día jueves. Y el próximo lunes examen.